Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada viernes vamos a ver la evolución semanal de los blue chips del IBEX 35. Esta semana han cerrado con tono mixto, grandes perdedores Santander y Telefónica, como viene siendo habitual en las últimas semanas. De hecho, Telefónica ha cerrado en mínimos de la semana, en los 3,15 euros por acción. Mm, Literalmente se está hundiendo, como ya hemos estado viendo en anteriores vídeos. Santander, pues sigue los pasos también de Telefónica. Y es curioso porque cuando yo empecé en este mundillo a interesarme, Santander y Telefónica, estos dos valores podían mover literalmente el IBEX 35. Según cerrara Santander y Telefónica, así cerraba el IBEX 35. Dos valores. Era suficiente para mover el IBEX 35 y colocarlo en rojo o en verde, en pérdidas o en ganancias. Así de sencillo. Dos valores. Eso debido a su ponderación bursátil. Desde luego son ya un triste recuerdo de aquella época y ahora mismo pues son dos valores que, como decía anteriormente, pues están en caída libre literalmente, una situación trágica la que estamos viendo en estos dos grandísimos valores en su época y que parece que no encuentra el final de ese pozo interminable, ¿no? Donde han caído. Por el contrario, tenemos a Amadeus e Inditex. En el caso de Inditex, presentaba resultados, ya cerró la semana con una apreciación superior al 6%, y Amadeus, en su caso, cerraba con subidas superiores al 5%. Por tanto, tono mixto para nuestro blue chip, con un IBEX 35 que bien pues cerraba la semana con una ligera pérdida inferior al 0,20%. Tenemos aquí en pantalla, a la izquierda tenemos el cuadro formado por los 34 de los 35 valores del IBEX 35. Falta todavía ese puesto, esa vacante. Vamos a ver quién lo va a ocupar. Hay apuestas, pero no vamos a entrar en ellas. ¿Quién va a ser el candidato oficioso a formar parte del IBEX 35? Y de momento pues tenemos solamente 34 valores. Ya hemos visto en la jornada de hoy viernes dos valores cerrados en positivo. ArcelorMittal 0,35 y Grifols un 0,41%. Plano Almiral y el resto en negativo. Grandísimas caídas en el caso de IAG, ya esto es un clásico. Hoy viernes se dejaba un 14,17% hasta los 1,2115, 1,21, sí, 1,2115 euros por acción. Y este ya es, bueno, este es un clásico no ya de las últimas semanas, sino de hace meses, ¿no? Y me refiero a Banco Sabadell, que se dejaba un 7,53% en esta jornada hasta los 0,3329 euros por acción. Bien, pues como estamos viendo en pantalla un viernes negro, ¿no? Nada que ver, a lo mejor a la derecha tenemos el mercado continuo, con Urbas que ha cerrado con un 23,13%, pero esto es un auténtico chicharro. Fijaros que el cierre ha sido de un 0,0165 euros por acción, ¿no? Un chicharro en toda regla, ¿no? En intradías llegaba a subir más de un 30%. Bien, vamos a ver cómo lo está haciendo la renta variable a nivel global. Tenemos nuestro cuadro de mando formado por 18 índices bursátiles, 3 estadounidenses, 10 europeos y 5 asiáticos. Bien, nos queda el cierre de hoy viernes. Luego veremos a ver cómo está Wall Street. De momento teníamos plano el Nasdaq, cierra ayer jueves y en positivo tanto el Standard Poor's como el Dow Jones. La semana pues se han cerrado los 10 índices europeos, pues tenemos que prácticamente 8 han cerrado en negativo y 2 en positivo, casi el BEL 20 Bélgica y el OMX 25 de Finlandia. Y de Asia, de los 5 que tenemos en el cuadro mando, 3 en positivo, sobre todo muy buena semana para el Shanghai compuesto, con un 2,38%, principalmente porque hoy viernes pues ha subido un 2,07%. Así que tenemos de momento oficialmente 5 índices a cerrar en positivo y 10 en negativo. Vamos a ver el cierre de Wall Street, a ver si hay algún cambio y finalmente pues cierre en negativo o en rojo, ¿no? Hoy tenía una jornada con caída, vamos a verlo ahora a continuación. Vamos a ver dónde tengo, uy, perdón, vamos a ver dónde tengo la tabla de índices, aquí está, vale. Dow Jones retrocede un 0,23%. Hasta los 27.839, el Standard por un 0,66 hasta los 3.334 y ¿dónde está el Nasdaq 100? Aquí está,
un 1,30%. El Nasdaq, vamos, desde los desdoblamientos que hubo hace muy pocas semanas, pues no levanta cabeza, ¿no? 10.940 puntos. Hay que ver la que ha liado Tesla, ¿no? Increíble. Bueno, sinceramente no lo entiendo. Antes del doblamiento esto parecía, vamos, que la fiesta no acababa en el tecnológico Nasdaq 100 y luego posteriormente con los desdoblamientos que hemos estado viendo, principalmente Tesla, que ha sido unos valores que desde luego pues han subido muchísimo al Nasdaq 100, también con la ayuda obviamente de otros valores como por ejemplo Apple, pero que Tesla se ha convertido por el valor de los millennials y la generación Z y desde luego pues estamos viendo un duro castigo como estamos viendo en este momento a su índice de referencia el Nasdaq 100. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en los gráficos. Vamos a comenzar por el IBEX 35, ajustado dividendo, total retar, gráfico semanal. Lo tenemos ahí, se cierra los 20.653 puntos. Se ha dejado esta semana pues un 0,17%. Como vemos, no es capaz de recuperar esa zona de los 21.000 puntos, es la zona de resistencia, con lo cual, pues en cierta medida, pues lo que hemos visto esta semana es un quiero, pero no puedo, pero tampoco vemos a los bajistas pues capaces de romper la zona de los 20.500 puntos. Por debajo de 20.500 puntos la situación se puede complicar bastante, ya que como os comentaba en anteriores vídeos, desde mi punto de vista, el movimiento prácticamente de esas 6 velitas que tenemos entraría dentro de un rango lateral, ¿no? Con lo cual para mí, pues de momento sí que vemos presión a la zona de soporte, ese rango lateral de las últimas semanas y oficialmente por debajo de los 20.500 en cierre semanal, pues la situación se nos puede poner muy complicada y podríamos ver al IBEX 35 ajustado a dividendo, pues buscando como punto de apoyo esa zona de soporte de los 19.275 puntos. Esto sería muy mala noticia, sobre todo para el sector bancario que lo vemos desplomado y también para el sector turístico y va a ser demoledor, ¿no? Así que bueno, pues no se puede de momento tener aspiraciones, pensar en la posibilidad de que la situación puede mejorar, que puede dar lugar, ¿no? Si aguanta los 20 por encima de 20.500, pues bueno, pues la intención sería nuevamente una vuelta a esa zona de los 21.300 o 21.400, zona de resistencia de ese rango lateral de las últimas semanas. Pero como perdamos 20.500 ahí ya estamos oficialmente perdidos y vamos a ver una corrección. Esa corrección que ya de por sí nos marcaba una secuencia de máximos relativos descendentes, pues vamos a ver nuevamente caídas que nos podrían conducir tranquilamente a esa zona mencionada anteriormente. El soporte, la zona de soporte de 19.275 puntos. Con que de momento pues seguimos deshojando la margarita, pero ya jugueteando con la zona de soporte. Aquí lo podemos ver perfectamente también, pero ya el IBEX 35 sin ajustar dividendo, que ha cerrado la semana en 6.929 puntos. Con ese cierre se ha dejado un 0,17% esta semana. Bueno, pues como estáis viendo, pues en principio, como ya comentaba en vídeos anteriores, en gráfico diario, podríamos tener una zona muy clara, un rango lateral bastante estrecho, entre la zona de los 6.900 y los como zona de soporte y los 7.145 como zona de resistencia. Como veis, ahí seguimos, la caída fuerte de hoy, la jornada de hoy, que se ha dejado un 2,21%, jornada trágica. Obviamente el hundimiento de IAG, como hemos visto anteriormente, también con Banco Sabadell, pues obviamente, y el resto de valores también del sector bancario y turístico, pues obviamente pues ha perjudicado mucho y ha sido el índice más penalizado en Europa en esta jornada de hoy viernes, ¿no? Con lo cual, pues para mí, perder los 6.900 puntos, aquí ya la situación se nos va a complicar muchísimo. Tenemos que tener en cuenta en principio que aquí tenemos un rango lateral que estaría oscilando entre los 6.800, zona de soporte, y los 7.300, zona de resistencia. Como decía, pues en las últimas semanas hemos visto que ese rango pues ha reducido esa zona entre los 6.900 7.145 puntos. Para mí yo creo que la pérdida, ya que hemos visto como semanas anteriores aguantaba muy bien los 6.900, si perdemos 6.900 esto va a ser una mala señal. Ya por debajo 6.800, confirmación de ruptura de ese rango lateral que tenemos aquí y obviamente pues el IBEX 35 irá a buscar el objetivo teórico que tiene pendiente de este primer rango lateral, cuya ruptura bajista pues nos dio señal de cortos en el IBEX 35 en objetivo 6.520 y que de mi punto de vista una mayor presión y obviamente la pérdida de 6.800 puntos no nos deberíamos quedar en los 6.520, sino podríamos incluso aspirar a la zona de los 6.450 puntos, con lo cual sería buscar nuevamente el antiguo apoyo
del soporte de otro rango lateral que tenemos aquí, como podéis apreciar, ¿no? Con lo cual, pues vamos de lateral en lateral, como estáis viendo, ¿no? Y de momento lo que estamos viendo, pues una escalerita bastante interesante en el IBEX 35 y como podéis apreciar desde los máximos de junio, pues estamos en una corrección clarísima, ¿no? Obviamente en las últimas semanas, insisto, pues estaríamos en ese ranguito lateral 6.900, 7.145. Alarma por debajo de 6.900 nos puede poner la cosa muy complicada y ya luz roja y aquí ya empezar a abrir posiciones cortas que le interese en principio pues yendo a buscar el objetivo inicial, esos 6.120 y luego ya podríamos proyectar el objetivo teórico de ese segundo lateral siempre y cuando tengamos ese cierre ya oficial por debajo de 6.800 que sería ya la ruptura del mencionado canal horizontal. Bien, dejamos al IBEX 35 y nos vamos a Banco Santander. Banco Santander que se dejaba esta semana un 6,09%, el año lleva una depreciación de un 54-55%, ha cerrado la semana en los 1,6954 euros por acción. Como estáis viendo ya esta semana, ya está siguiendo un poco los pasos de Telefónica, ¿no? Pues tenemos ya ruptura de ese rango lateral en el que estaba inmerso, como podéis ver perfectamente, en una zona entre 1,80, 2,50, 2,55 como zona de resistencia, ¿no? De hecho ya tenemos a la media móvil de 40 periodos, que equivale a 200 en gráfico diario, apoyando la resistencia de ese rango lateral, ¿no? Con lo cual, pues obviamente, la situación bastante complicada. Ya de hecho de por sí, si podéis apreciar en el gráfico semanal, este es un valor ya con una tendencia principal o primaria claramente bajista. Aquí en Santander no podemos estar hablando de corrección para nada, ¿no? La pérdida de esos 1,80, fijaros, decían que esto era imposible, los 1,80, ¿no? Primero decían que era imposible que volviéramos a 1,80, hemos vuelto a 1,80, hemos caído por debajo y de hecho hemos vuelto a marcar esta misma semana pues un nuevo mínimo anual, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? De hecho, el mínimo ha sido los 1,6748 euros por acción, nuevo mínimo anual y marcado en la jornada de hoy viernes 18 de septiembre. En principio, pues no voy a proyectar todavía el objetivo teórico. Ahora aquí tenemos un soporte en la zona de 1,5110. Bueno, podríamos decir 1,50, ¿no? Vamos a ver de dónde viene todo esto. Bueno, aquí tenemos los puntos de apoyo, como podéis observar, y en principio pues esa debería ser la siguiente zona donde en principio pues se va a dirigir Banco Santander, con lo cual tenemos ya que pensar en armarnos al menos con ya el cuerpo, adaptarlo a esa situación más que posible de que podamos ver a Banco Santander en el 1,50. Uy, cómo se está poniendo la cosa. Veremos a ver si no corre el mismo camino que Banco Popular. Recordaréis, mis más viejos suscriptores y espartanos, cómo empezó el hundimiento de Banco Popular, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Bueno, a ver si para la próxima semana os muestro ese gráfico y muchos pues ya niveles cuando perdió ya los 2 euros, ya estaba yo ya marcando niveles de 1 euro para Banco Popular. Inclusive fui creo que primer analista y de hecho me gané pues muchísimas críticas por decir que perdiera los 1 euro por acción y caería hasta los 0,50 euros. Que de hecho, como menciona muchas veces, mi mayor alegría llegó cuando finalmente BBVA, los analistas de BBVA, dijeron que el Banco Popular podía caer hasta los 0,50, con lo cual reafirmaba pues ese análisis que había realizado y que pues a mucha gente pues desde luego pues le molestó muchísimo, ¿no? Pero yo simplemente, como digo, soy un traductor. A veces acierto, a veces me equivoco, porque a veces no entender el lenguaje de los mercados a veces no es tan sencillo como parece. Es verdad que en ocasiones pues prácticamente es como un libro abierto, pero en otras ocasiones cuesta muchísimo trabajo, incluso para los que llevamos ya tanto tiempo analizando y podemos malinterpretar lo que nos quiere decir el mercado. Pero obviamente yo no tengo ninguna intención, siempre lo he dicho, por tumbar algún valor. No tengo ningún interés por ver a Santander hundido, no tenía ninguna intención en su momento por el Banco Popular, tampoco tuve ninguna intención con Día, ni tengo ninguna intención con Telefónica. De hecho, de los blue chips siempre, si hay un valor que ha sido muy criticado, es con Telefónica. Últimamente los ataques también no solamente ya vienen por accionistas de Telefónica, sino también el ataque viene de accionistas de Banco Santander. Y bueno, pues poco a poco
Como estáis viendo, me tenéis que dar la razón, lamentablemente. Yo quisiera que todo el mundo ganara dinero, pero desgraciadamente esto es lo que tenemos. Insisto, nuevo mínimo anual en la jornada de hoy en los 1,6748 euros por acción, ¿no? Así que bueno, prepararnos el cuerpecito para una zona 1,50. Una vez que caiga el 1,50 ya empezamos ya a proyectar el objetivo teórico que desde luego puede ser demoledor para Banco Santander. Vamos a ver, esperemos que esa zona 1,50 pueda ir detenerse en caso de que veamos continuidad de los descensos en las próximas jornadas y de ahí pueda haber algún tipo de rebote. Vamos a ver, vamos a ver. Insisto, no tengo ningún tipo de interés en que caiga Santander. Bien, tenemos, por ejemplo, con el IBEX 35 sí tengo interés. No os voy a engañar, no os voy a engañar. Pero bueno, mi operativa son más están más enfocadas en más estricto corto plazo, así que tampoco os preocupéis demasiado. Bien, tenemos aquí en el gráfico diario, pues el rango lateral, ese rango que iba de 1,81 hasta los 2 euros como zona de resistencia, ¿veis? Y como ya finalmente esta semana pues ha empezado a caer, ¿no? Desgraciadamente. Hoy en la jornada de hoy viernes se deja un 3,78% y bueno, pues esto ya sí que se está acercando al objetivo teórico de ese rango lateral en gráfico diario, que lo está en unos 62 88 euros por acción, ¿no? Con lo cual, fijaros el gran volumen, aunque también puede ser engañoso, este gran volumen, porque es que además hoy pues teníamos vencimiento de opción y futuros sobre acciones e índices, ¿no? Aunque realmente no es tan importante, los que más, digamos que el vencimiento más importante suele ser los trimestrales. Y a pesar de eso, incluso los trimestrales ya no es lo que era antaño, ¿no? Antes esas jornadas pues había una volatilidad que era descomunal, ¿no? Pero lo que estamos viendo realmente es cómo se ha precipitado el sector bancario español, también el sector turístico, cómo se está despeñando literalmente, ¿no? También obviamente pues en las noticias de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues obviamente pues mete más presión al sector bancario, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa como en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual situación muy complicada y que desde luego pues aquí, más allá de que uno quiera buscar un rebote, me parece una tontería complicarse la vida en Banco Santander posicionándose largo. Bien, pues bueno, ahí estamos viendo ya ese descenso a lo infierno, vamos a ver. Tenemos a Amadeus, gráfico semanal. Bueno, antes de pasar a Amadeus, esta semana había una recomendación por parte de Berenberg que le da un precio objetivo de 1,60, que como estamos viendo, eso 1,60, vuelvo a gráfico diario, 1,60, es decir, un poquito por debajo, eso 1,6288, que es el objetivo teórico de rango lateral ya, aunque obviamente el gran pastel bajista estaría con este. Vamos a ver, ahí está el gran pastel, ¿no? Bueno, no obstante, esa ha sido la cruz. También había otra recomendación para Santander, que ahí sí que hemos visto ya la cara sonriente, y el precio objetivo son los 2 euros, que es decir, es la vuelta a la zona de resistencia de ese rango lateral que hemos estado viendo cómo se ha estado oscilando el Banco Santander pues en los últimos tiempos. Bien, ahora sí pasamos a Amadeus, que subió esta semana un 5,23%, aunque en el año se dejó un 29,26%. Digamos que cierre 51,12. Como os decía pues en la semana pasada. Aquí tenemos una velita, aquí tenemos la flechita. Para mí esta es una vela que es interesante. Todo lo que no sea un cierre semanal por encima del máximo de esta velita, pues para mí podríamos decir que Amadeus está en un rango lateral. Es verdad que estamos viendo ese jugueteo aquí, más bien la parte alta donde estamos teniendo problemas. La semana pasada cayó, esta semana recupera todo lo perdido la semana pasada, pero no consigue cerrar por encima de esta vela. Por tanto, para mí estaríamos todavía dentro de un rango lateral. Y mientras no se supere esa zona de los 51,42, pues no descarto que continuemos dentro de un rango lateral entre los 46,70 y 51,42. Por encima de 51,42, pues claro, ahí ya sí que podemos pensar en la continuidad al alza del movimiento alcista, buscando como referencia la zona de resistencia de los 54,70 euros por acción, ¿no? De hecho, todavía ahí tenemos en la media móvil de 40 periodos, que su función no es ni más ni menos que la de una resistencia dinámica. Bien, pasamos al gráfico diario. Aquí podemos ver ese movimiento, ese jugueteo. Estamos en la parte alta. Si anteriormente pues hablamos
de Santander. Por ejemplo, habíamos estado viendo el movimiento, el ataque a la parte inferior de la zona de soporte. Aquí lo que veíamos, y ya la ruptura bajista del lateral. Aquí ocurre todo lo contrario con Amadeus. Se está moviendo el ataque a la zona de resistencia, 51.24 en gráfico diario. Como mencioné anteriormente, yo por encima de 51.42 podríamos incluso adelantarnos en gráfico diario, pues podríamos dar por hecho rota la zona importantísima, como podéis apreciar, entre los 49.94, 51.25, es zona de resistencia muy importante y que como mucho nos puede llevar a los 54.75. Por encima de 54.75, aquí sí que podríamos tener ya señal para comprar o para seguir aumentando nuestra posición con la intención de una vuelta intentando buscar pues en niveles sobre los 66-68 euros por acción, pero mientras no se supera la zona 54-75, pues yo no doy por finalizado la fase correctiva. Es verdad que estamos teniendo ahí ese movimiento alcista, como podéis ver, comprobar, tenemos una secuencia de mínimo relativo ascendente, pero de momento estamos todavía sin conseguir la ruptura de esa importante zona de resistencia y luego habrá que ver si se supera 54.75 y ahí oficialmente ya sí que tenemos un movimiento alcista y obviamente podríamos ahí ya tener señal de confirmación de un nuevo impulso alcista. Vamos a dejar atrás a Amadeus y nos vamos a Iberdrola, gráfico semanal. Semana complicada, la semana pasada rebotó un poquito, como ya os comentaba en vídeos anteriores, está en una fase correctiva, había tenido problemas para romper la zona de resistencia de los 11.10 y entonces por lo único que hemos visto caída la semana pasada un pequeño movimiento al alza, pero nuevamente vuelven las caídas. Esta semana se dejó un 1,42%, aunque la caída pues es algo obviamente mayor, ¿no? Desde el máximo, cerrando a los 10.45. La presión bajista vuelve nuevamente a reanudarse y como os comentaba en vídeos anteriores, para mí esta fase correctiva podría llegar a esa zona en torno a los 9,87, 9,95 o si queremos un poco para redondear un poco por encima los 10 euros. Es la zona, yo creo que es una zona bastante interesante. Tenemos zona de Fibonacci, los 9,87, 50%, es un buen nivel donde podría darse la vuelta. Tenemos la zona de resistencia de los 9,93, está ahí justita, muy justito, muy pegado la una de la otra. Y tenemos ya la media móvil de 40 periodos, que equivale a 200 en gráfico diario. Esa media móvil tan seguida que está en los 9,73 y que como veis va rápidamente moviéndose al alza buscando esa zona importante que he mencionado y que aquí podría ser en caso de que continúe los descensos, que de momento la iniciativa es claramente para los bajistas y el corto plazo dominio bajista, pues es donde podría producirse, insisto, ese posible rebote. De momento, corrección en el corto plazo, para aquellos, insisto, medios, sobre todo largo, inversores a largo plazo, pues las correcciones deben ser aprovechadas para entrar. No obstante, precisamente ayer jueves en Radio Intereconomía, el programa Cierre de Mercados, pues hablaba sobre el sector eléctrico y de momento, pues para mí Iberdrola no sería ese valor potencial en el que entraría, ¿no? Ahora mismo. Yo creo que es un valor que, bueno, pues yo creo que ya ha subido muchísimo, es un valor bastante pesado y necesita una corrección bastante importante. Podríamos buscar alguna que otra oportunidad, como mencioné ayer en Radio Intereconomía, en algún otro valor del sector energético con muchísimo más potencial alcista que Iberdrola. Bien, no obstante, pues tenemos que Iberdrola ha recibido, valga la redundancia, una recomendación por parte de Morgan Stanley esta semana que eleva su precio objetivo de los 10 euros a los 11,30. Con lo cual, pues está bastante bien, pero claro, una cosa son las recomendaciones y otra cosa es lo que luego los accionistas consideren, ¿no? Que es el valor real de la acción, ¿no? De hecho, como decía el año pasado, 2019, de los blue chip, el que mejores recomendaciones obtuvo a lo largo de todo el año fue Telefónica. Sin embargo, Telefónica no dejaba de caer. Con lo cual, pues, insisto, esto de las recomendaciones hay que cogerlo con pinzas, que nadie piense que porque alguien recomienda comprar o mantener o sobreponderar, infraponderar, lo que sea, se tiene por qué cumplir, ¿no? Puede estar recomendando vender una acción y que esa acción de pronto rebote un 30 o un 40%, o puede estar recomendando comprar la acción X y que la acción X pues caiga un 20 o un 30%. Así que siempre tenemos que tener mucha precaución, ser muy cautos con la lectura de estas recomendaciones que nos dan ciertas firmas de análisis. Bien, dejamos a Iberdrola con una situación, vamos a ver en principio, si no perdiera la zona 10.40, a lo mejor podríamos pensar en un rango lateral, un poco observando la evolución de las tres últimas velas semanales, pero claro, si pierde 10.40,
esto ya está cantado que es muy probable que vaya a buscar la zona de los 10 euros. Gráfico diario del IBEX, iba a decir del IBEX, de Iberdrola, perdón. Pues como ya hemos estado viendo anteriores vídeos, la corrección lo está haciendo dentro de un canal bajista. Como podemos apreciar, en la jornada de hoy viernes se ha perdido el soporte de los 10.50, lo cual abre la caja de Pandora a una mayor caída. En principio podríamos tener quizás zona de soporte en los 10.27, pero si ahí no se detiene, pues es factible que vaya a buscar la zona de soporte del canal bajista, que lo tenemos ahora mismo por debajo de 10.20. Podríamos hablar de los 10-18 euros por acción. En principio es mejor que hagáis el cuerpo a dicha posibilidad de que el movimiento correctivo vaya nuevamente a intentar buscar esa zona de soporte. Que hay suerte y se detiene en la zona de soporte horizontal de los 10.27, estupendo. De lo contrario, pues vamos a seguir viendo esa caída y muy probablemente yo no descarto, insisto, que se produzca la ruptura bajista si continúa ese movimiento, rompe los 10.27, rompe los 10.18, tenemos ahí ya la proximidad de esa zona de los 9.93, con lo cual está cantado que es un poco el escenario que os mencionaba anteriormente, una muy buena zona donde poder darse la vuelta entre los 9.87 y 9.93. De momento, fase correctiva para Iberdrola y como hemos podido apreciar en gráfico diario, ese movimiento que está moviendo ahí dentro de ese pequeño rango lateral, aguantando sobre la zona de soporte 10.50, ha caído en la jornada de hoy viernes y esto puede continuar intentando buscar, insisto, la zona de soporte del canal bajista. Vamos a ver Inditex, gran protagonista de la semana, aunque finalmente no ha cerrado tan alto como algunos pensaban. Y no obstante, pues se aprecia un 6,88% esta semana, aunque en el año pues retrocede un 20,99%. Bien, pues Inditex presentó resultados esta semana, el 16 de septiembre, donde nos informaba que las ventas del primer semestre alcanzaron los 8.033 millones de euros, un descenso del 37% respecto al mismo periodo del año anterior. El margen bruto sobre las ventas se ha mantenido en el 56,2% frente al 56,8% del año anterior. Ahí hasta os ha aportado bastante bien, todo se ha dicho. El EBITDA asciende a 1.486 millones en el primer semestre. La caja neta ha generado 734 millones de euros en el segundo trimestre. También el segundo trimestre obtenía unos beneficios de 214 millones de euros y el beneficio neto del primer semestre alcanzó los 39 millones de euros. Bueno, pues estas son las cifras resumidas de esos resultados del primer semestre. Como decía, esta semana se aprecia un 6,88%, ha sido por tanto el cisne blanco de nuestros blue chip ha sido el gran ganador. Lo vemos cerrando semana al 24,85, pero fijaros que incluso pues había alcanzado el máximo semanal, llegó a los 26,02 euros por acción. Bueno, pues en principio pues se ha desinflado bastante, pero no obstante pues vemos ya ese rebote que comenzó la semana pasada, ¿no? Donde nos dejaba esa pequeña pauta de martillo. Hemos roto la resistencia a 23,60 y en principio pues bueno, pues mientras se mantenga por encima de 23,60 pues hay opciones de una mayor progresión hacia la importante zona de resistencia de los 27,30 euros. Eso un poco mirando de aquí a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. No obstante, vamos a ver lo que ocurre. Primer toque con la media móvil de 40 periodos, que equivale a 200 en gráfico diario, pues se ha saldado a favor de la media móvil y vamos a ver lo que ocurre. No obstante, yo pienso que por encima de la zona de los 67 euros, 25,70, hay opciones de que podamos ver yo creo que más antes que después se ataca a la zona de importante resistencia de los 27,30. Pero para mí es importante sobre todo conquistar la zona entre 25,60 y 25,70 en cierre semanal. Yo creo que ahí vamos a tener muchas opciones de que veamos una progresión rápida a esa zona de los 27,30. Si eso no ocurre, pues tenemos una zona clave, que para mí yo creo que ahora mismo, si ya lo fue en su momento, que eran los 24 euros, del cual hablamos en vídeos anteriores, había sido una zona de resistencia que no había podido, pues ahí la progresión alcista se había concluido y podríamos ver algún tipo de retroceso. Así que no descarto dicha posibilidad, pero mientras se mantenga por encima de 24 euros, como digamos como retroceso máximo que no pierda 23,60, pues podríamos mantenernos dentro de Inditex, insisto, buscando en principio como referencia la zona de resistencia de los 27
con 30 euros por acción. Luego, pues por encima de dichos niveles es que se nos puede abrir el pastelazo de una vuelta a los 32, pero pensar en ello ahora mismo yo creo que es bastante descabellado y como siempre suelo decir, vamos a ir paso a paso y vamos a ver si el precio puede alcanzar las próximas semanas los 27,30 euros por acción, que sería pues obviamente lo más interesante, ¿no? Y por encima de dicha zona pues sí que podríamos ver ya ese tirón de una vuelta a esa zona de los 32 euros. Pero paso a paso. Tenemos aquí el gráfico diario. La jornada de hoy pues cae un 2,40%. Ha sido una mala jornada la que hemos vivido, un viernes negro para los valores del IBEX 35. Ahí vemos ligeramente perdiendo en gráfico diario esa zona de soporte de los 24,88 euros. No obstante, yo todavía, aunque ha cerrado el 24,75, no lo doy por roto. Vamos a ver, sí que sería interesante, pues obviamente que esto no retrocediera mucho más, que aguantase por encima de los 24,75. Si pierde 24,75, ahí sí que ya tenéis que prepararos el cuerpo para la vuelta a esa zona de los 24 euros, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, porque fijaros con qué hueco de apertura. Fijaros, en la jornada de presentación de resultados rompí ese rango lateral que había estado inmerso, ¿no? Durante tantas semanas, ¿no? Y que finalmente pues hemos tenido esa proyección bastante interesante. De momento es verdad que es una pena la caída de hoy viernes porque obviamente pues esto digamos que en cierta medida pues amarga la posibilidad de una progresión alcista más rápida, ¿no? Ya de hecho la vela de ayer jueves, esa vela doji que tenemos aquí pues ya nos indica de que algo estaba pasando, ¿no? Y fijaros perfectamente como la media móvil, aquí tenemos la media móvil de 200 periodos, qué bien, ahí frenando nuevamente, actuando como resistencia dinámica, con lo cual pues hay que tener bastante cuidado. De hecho, esto al fin de cuentas, las medias no sirven más que para eso, las medias móviles actúan como soporte o resistencia dinámica. No hay nada mágico a pesar de que algunos se empeñen. Es verdad que como todo el mundo está muy pendiente de la media móvil de 200, pues eso pues obviamente a veces pues puede provocar que se pueda autocumplir pues ciertas esperanzas o ciertos temores, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo también muy en cuenta esos niveles a nivel psicológico, ¿no? Así que de momento, pues en principio, insisto, por debajo de los 24, perdón, de los 25, no sé, perdón, estoy yo bueno, los 24,75 es que no estoy viendo bien la cifra. Los 24,75 por debajo en cierre diario, pues está cantado que nos vamos a los 24, ¿eh? Así que vamos a ver, podría ser ruptura, vale, bien, un throwback, que sería una segunda oportunidad para comprar, siempre y cuando no pierda esa zona 24, pues podría ser esa zona donde volver a comprar y para arriba, intentar buscar, pues nuevamente, en principio, pues nos vamos a gráfico semanal y buscar la zona de los 27,30 euros. Bien, dejamos a Inditex, pero no antes no quiero olvidarme, porque aquí sí que había una batería de recomendaciones. HSBC le da un precio objetivo de 30 euros. 30 euros está por aquí, por tanto se superaría esa zona 27,30, estupendo, llegaría a los 30. Yo creo que a esta altura de los 30 euros, verdad que pues es zona de resistencia, podríamos trazar ahí una resistencia, pero yo creo que a esos niveles es más que posible que veamos algún tipo de ataque a la zona de máximo anual, esos 32 euros. Tenemos a Jefferies que le da un precio objetivo a los 29, de 30 a 29. 30 euros nuevamente Brian Carmer, a 30 subimos. Después Credit Suisse, ese sí quizás aquí ha sido pues no tan bondadoso, le da un precio objetivo en 24,50. Bueno, pues ya de hecho esos 24,50 pues ya están más que superados, estamos en los 24,85, ¿no? Citigroup le da un precio objetivo en los 27,50, es decir, por encima, un poco por encima de la zona de resistencia, 27,30. Kepler da 27,60, es decir, que estamos viendo que esta zona de resistencia va a ser importante, los 27,30. VS le da un precio objetivo a los 29, con lo cual hemos estado viendo, pues podríamos hablar de dos zonas claras. Una zona sobre la resistencia 27,30 y otra que estaría alrededor de los 30 euros. Esos son los dos niveles que podríamos resumir todas estas recomendaciones que hemos que he comentado ahora. Bueno, pues dejamos ya Inditex, vamos a ver Telefónica ya para acabar el vídeo. Bueno, pues aquí ya está la gran tragedia, teníamos ese rango lateral. Bueno,
toque a soporte, caída, caída, caída. Bueno, ya lleva 5 semanas, 5 cierres semanales descendentes, cerrando los 3,15 euros por acción. De hecho, es el mínimo de la semana y de hecho es el nuevo mínimo anual. Vaya, 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 vaya semana la que estamos teniendo tanto en Banco Santander como en Telefónica. Bien, tenemos que el objetivo teórico de ese rango lateral nos daría un objetivo en los 2,43. Como siempre digo, estos son orientaciones. Yo sé que muchos analistas cuando trazan los objetivos parece o intenta venderos que el precio tiene que ir por arte de magia a buscar ese objetivo. Yo digo que eso no son más que simple referencia. Para nada, el precio puede darse la vuelta en cualquier momento. El precio puede llegar al objetivo teórico y una vez alcanzado, darse la vuelta y empezar a subir. O bien, puede llegar a los 2,43 y continuar cayendo. Son las tres opciones que siempre tenemos. Insisto, para mí, siempre lo he dicho, son referencias de hacia dónde puede ir el precio en las circunstancias actuales, las que estamos viendo. El mercado puede cambiar en cualquier momento. No es un ser inerte. No es un árbol. Se mueve. Y se mueve según el optimismo y el pesimismo de los inversores. Por tanto, los objetivos siempre, insisto, tenéis que tenerlos como referencia. Esos de objetivos teóricos mínimos, como siempre dicen los analistas técnicos, pues tururú. A veces sí y muchas veces no. Así que no os dejéis engañar por los cantos de sirena. Bien, aquí como podéis apreciar ya en el gráfico diario, pues la corrección, estáis viendo cómo está dentro de un canal bajista, perfecto, maravilloso. Este sí que es un canal bajista de libro. Habíamos visto cómo en las últimas semanas aguantaba bien sobre la zona de soporte 320, de hecho estaba en un rango lateral, 320 zona de soporte, 340 zona de resistencia. Hoy ya, ayer vimos ya el jueves una penetración, se formó un martillo, podía dar esperanza para sobre todo los que hacen swing trading pensar en una vuelta a 340, pero ya veis que esto la vela japonesa también se suele hacer mucha pantomima de que las velas japonesas son, vamos, no va más. Bueno, a veces son la hostia de buena y otras veces mejor nos podríamos haber quedado fuera del mercado. Bueno, es como los objetivos teóricos. Esto te puede dar una de cal y otra de arena, así que hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Como vemos ya, lo importante es que hemos perdido la zona de soporte 320, que era muy importante. Tenemos ese rango 320-340, estamos hablando pues de 20 céntimos, 20 céntimos lo proyectamos hacia la baja y el objetivo teórico estaría en los 3 euros, ¿no? Con lo cual, y tenemos que tener en cuenta que fijaros donde tenemos ya el soporte del canal bajista, que poquito a poquito ya lo tenemos ahí aproximándose hacia la zona de los 2,80 euros, ¿eh? Con lo cual pues tenemos que estar muy preparados para esa posible visita, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. De momento el cuerpo tenéis que tenerlo preparado a esa posibilidad de que podamos ver los 3 euros en las próximas jornadas. Ya me gustaría ver si puede recuperar los 3,20. Si recupera el 3,20, pues hay opciones de que no haya sido más que una simple dilatación, un caso aislado, una trampa bajista y pueda volver nuevamente a oscilar entre 320 y 340 hasta ver si hay buena noticia y finalmente se produce la ruptura al alza, pero de momento pues el cuerpo tenéis que prepararos para esa posible visita a la zona de los 3 euros y sin descartar para nada pues en la visita hacia la zona de los 2,85 euros por acción. Así que ese es el panorama que tenemos en Telefónica. Malas noticias, pero eso es lo que hay, desgraciadamente. Así que bueno, esto ha sido todo. Os deseo un buen fin de semana y ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, os agradecería que le dierais al like, el pulgar arriba. Y si os suscribís mucho mejor. Si le dais también a la campanita, cada vez que subo un vídeo, pues vais a recibir una notificación, con lo cual vais a estar rápidamente, vais a recibir esa noticia de ese vídeo que se acaba de subir y rápidamente podéis ver cuál es mi comentario, mi visión sobre bien sea un valor de renta variable o algún índice. De hecho, el domingo pues haremos ese vídeo donde analizaré índices bursátiles. Así que, lo dicho, buen fin de semana. Nos vemos, chao.